Buen día, amigos. Buen día tengan todos en Venezuela, los que siguen el programa de la Arenas y Francisco Rojas en Global TV, que por cierto usted puede también sintonizar en globaltv65.com y a través del Periscope, y mucho más tarde, unas pocas horas después, usted lo puede tener en YouTube y también en las redes. Lo puede buscar en el Periscope y lo puede buscar en Instagram. Así, ahí está el programa de Rojas y Arena que nosotros hacemos acá todos los días desde hace ya un tiempito. Y por supuesto, ayer me preguntaban, me escribían y me decían que por qué habíamos nosotros dejado de hacer el programa el 12 de octubre si Colón había estado trabajando ese día. Y yo le dije, bueno, el problema no es nuestro, el problema es que imagínense ustedes que nosotros salgamos el 12 de octubre a interrumpir la cadena del presidente Maduro, porque como él no las interrumpe a nosotros siempre, nosotros no vamos a hacer lo mismo que hace él, por eso no somos diferentes. Bueno, pero además ayer le propuso al gobierno español que tenía que indemnizar a los pueblos indígenas. Sí, chico, y además el presidente ayer contó una historia sobre Acaipuro que yo te advierto que en la escuela nunca me la contaron. Y bueno, lo que le faltó fue decir, llegó Acaipuro y mandó a callar. Bueno, amigos, hoy es viernes, no es lunes como suele ocurrir después de un parón. Hoy es viernes, el próximo domingo hay elecciones, usted sabe que la campaña electoral se acabó, no se puede dar información sobre encuestas ni nada de esas cosas, so pena de que el CNE, que está muy activo cambiando centros de votación, lo pueda sancionar. Todo parece indicar que lo que ya la gente decidió, ya está decidido. Ya no se ve, eso ni la mayor propaganda, ni intentar hacer cadenas, nada de eso ya. De no, inaugurar sí, eso prácticamente ya no está, sí, ya no surte ningún efecto. Hay quienes piensan que sí, la gente tomó su decisión y hay que esperar que el resultado electoral lo podamos recibir en paz, que la gente vaya a votar en paz, que no haya inconvenientes, que el Plan República cumpla su papel, que los miembros de mesa estén a tiempo en los centros de votación. Por cierto, Francisco, en procesos anteriores, en esta fecha, cuando faltan apenas 2 días para que las elecciones se produzcan, ya uno observaba en algunos centros de votación, yo tengo un amigo que vive justo frente a un centro de votación, y ya se observaban los soldados, el Plan República funcionando. Prácticamente en los colegios están todavía sin enterarse del Plan República. Fíjate, no hay ambiente. No hay ambiente, entonces. No hay ambiente electoral. Y uno le preocupa eso, porque fíjate, yo acabo de pasar frente al colegio El Pilar, que antes se observaban ya los soldados del Plan República haciendo guardia en el portón del colegio, qué sé yo, y se veía un ambiente militar allí, por lo menos militar. Todavía el ciudadano hacía su presencia el día de las elecciones, pero ya los militares estaban allí. Pues esta vez se siente ese vacío. A menos que los militares hayan decidido que eso es un proceso civil y que no tiene por qué ser yo te voy a decir lo siguiente, mira, yo creo que estas son las elecciones que vamos a realizar con más dificultades por falta de dinero. Por eso, si usted ve a los militares que están cuidando a los muchachos que son de la tropa, que no tienen mayor cosa. Sí, que no tienen mayor rango tampoco. Y no tienen mayor rango y ellos no son, digamos, no responden sino a una sombra que superiores. Es probable, tal como me han contado que está montado el Plan República, que no tengan la alimentación ni la hidratación que corresponde en esos casos. Hay que ayudarlos. En los centros de votación la gente debe organizarse para darles comida, para darles su cuestión, para que estén allí, para que sean garantes del proceso electoral. Porque sin duda la idea es que ese es un proceso civil, pero en Venezuela los militares tutelan ese proceso, pero esta vez no hay dinero. Es más, me contaron que era que hay escuelas donde han cambiado el centro de votación, no tanto por un interés particular, sino porque el centro está en mal estado. ¿Los colegios? Los colegios, sí. Los mismos que nos dijeron que todos los colegios están en buen estado, ahora me dicen que están en mal estado. Entonces, votantes, por ejemplo, de la Trinidad y del Naranjal, los mandan a votar en San Jacinto, en un colegio muy incómodo para votar, pero es el que tienen. No habilitaron más colegios en San Jacinto. Y son muchos las personas que cambiaron, cierran un centro. Pero fíjate, hoy Elizabeth Fuentes hace una especie de, su artículo, una especie de denuncia contada en el tono humorístico en que a ellos se le contan las cosas,
Me dice que hay personas que cambiaron para un centro de votación que ni con el Google Map se pueden localizar. Perdidos, obviamente, en la geografía local, que es difícil localizar esos centros. Y además, muchas veces, con la excusa de que para evitar riesgos y violencia, qué sé yo, envían a los votantes a ir a centros de votación, no solamente lejos, sino que ubicados en zonas que realmente son peligrosas. Y contaba el caso del Lagunita Country Club, muchos fueron localizados en sitios que son muy peligrosos. Yo creo que ahí el CNE debería pensar más en los venezolanos, en todos los venezolanos, que en un sector de la sociedad. Sí, pero fíjate lo siguiente, el problema, Arena, yo desde ayer pensaba hacerte una pregunta. Ahora que tengo el libro acá, El envejecimiento, del doctor José Trinidad Martínez, y yo quería hacerte una pregunta. Además, a propósito de que hace unos días de la muerte del Che Guevara en Bolivia, ¿tú crees que el Che Guevara, teniendo la principal responsabilidad en Venezuela y habiendo hecho un gobierno de 18 o 19 años, donde prácticamente los problemas del país no se resolvieron, sino que se agravaron? Y no vamos a contarlo porque la gente los conoce suficientemente bien. ¿Qué haría el Che Guevara sabiendo que tiene las elecciones prácticamente no ganadas? No digo perdidas, no ganadas. Bueno. ¿Haría las elecciones? No, yo no creo que las haría. O haría... Fíjate tú, yo me acuerdo cuando yo era niño, diría como unos 8 o 9 años, o tal vez 10, en Venezuela se comenzaron a montar lo que llamaban los centros comunales. Las juntas comunales, que llegaron a ser muy importantes, y por supuesto la gente había votado mayoritariamente por Acción Democrática, pero no en todas las partes había ganado Acción Democrática. Hay sitios donde Acción Democrática no ganó URD, y en algunos lugares, en Lagunilla había ganado, en algunas zonas había sacado votos el Partido Comunista. Y comenzaron a montar las juntas comunales. Y resulta que en ese momento los adecos, que eran dueños de todo, hacían lo mismo que están haciendo estos caballeros. Convocaban la reunión de la junta comunal para las 9 de la mañana, cuando se suponía que las señoras no podían ir, pero las señoras iban. Entonces las convocaban para las 3 de la tarde, y si no, para ir a suspender. Entonces, total, al final, la junta comunal quedaba en manos de ellos. En los liceos, cuando comenzaron las elecciones estudiantiles para elegir las presidencias de los centros y la cosa y tal, que era una cuestión interesante, sobre todo porque por organización que había en los colegios, y que servían los centros de estudiantes mucho para cuestiones de seguridad, para mejorarlo, incluso para mejorar la calidad de la educación. Los directores, que tenían prácticamente la última palabra, a veces o suspendían el proceso o tomaban partido. Sí, tomaban partido. Entonces uno siente ahora que pareciera ser que ante una situación bastante comprometedora, entonces se utilizan las mismas porque la palabra que usaban antes era esa. Yo no sé si será la correcta, porque yo últimamente me estoy dejando llevar por el lenguaje muy coloquial, y entonces, pero yo no sé cómo se dirá ahora, pero antes les decían marramucias, por esas marramucias. Entonces, pero los marramucieros, que son los que hacen marramucias, siempre perdieron. A la larga perdieron porque la gente o se alejó del proyecto político, o dejó de creer que esa institución pudiera salir para algo. Y una de las cosas que en Venezuela hay que estudiar y analizar a tiempo es que hay que recomponer todo el tejido institucional, pero todo. Pero tiene que aprovecharse para hacerlo de tal manera que en caso de la justicia, por ejemplo, los jueces provisorios no pueden seguir existiendo, salvo por un periodo de tiempo que sea muy preciso, ¿no? ¿Por qué? Porque un juez que no tenga autonomía no puede dictar justicia. Sí, eso, obviamente, ¿no? Y el Parlamento debe tener su función muy delimitada, y también la Corte Suprema. Y el Ejecutivo. Y el Ejecutivo. Claro, porque uno ve cómo la tentación por ganar una elección los lleva a utilizar los bienes que son públicos, que son de todos, para uso particular. Sí, y eso que dices tú es cierto, y además estamos frente a una situación,
donde el principal actor, que es el gobierno en este caso, es insensible ante ciertos reclamos. Los ciertos reclamos donde se le ve el ventajismo de bulto, pues, ¿no? Para un proyecto político que decía ser mayoría, y todavía, a pesar de los resultados y de la situación a veces vergonzosa por la que estamos pasando, dice ser mayoría, lo cual no es cierto. Entonces es insensible frente a algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, han cambiado centros de votación, más de 720.000 personas han sido trasladadas a centros de votación en las que esas personas tienen difícil acceso a esos centros. Entonces se hacen miles de trampas, pero aún así, obviamente, la trampa sale y como tú dices, en el pasado no se logró absolutamente, al final se perdieron espacios, perdieron todo, y esta vez también ocurrirá igual, porque la gente se cansa. Porque la gente tiene, como yo decía, la gente tiene su decisión tomada. Así es. Por mucho que tú vengas ahora, mira, era frecuente, lo que no hicieron, en Maracaibo, por ejemplo, ya lo puedo decir porque eso es, digamos, una recomendación para Arias Cárdenas. Hubiera sido mucho mejor, para efectos de mostrarse como un gobernador eficiente y que merece ser reelecto, haber iluminado las principales avenidas de Maracaibo. Haber iluminado las principales calles de Maracaibo le decía mucho más al electorado que pretender decir que se lograron la explosión de no sé cuántas toneladas de roca y que se trajeron tantas toneladas de cemento de asfalto cuando tú no terminaste la Razulia, o cuando tú no terminaste el puente Nigales, o cuando no hiciste las cárceles. Es decir, era para las calles, era mejor que si tú llegas, si tú un día cuando oscurece, tú ves que la ciudad brilla porque le pusieron las luces y los camiones de Corpoelec, en vez de estar pegando afiches, están poniendo las bombillas en las principales avenidas. Bueno, chicos, eso genera un efecto de demostración demasiado grande, pero no sé, pero no los asesores no piensan en esas cosas. ¿Entiendes? Fíjate, aquí nos dijeron un día, para ponerte otro ejemplo, mira, que la gasolina se la estaban llevando para Colombia. Y un buen día nos dijeron, mira, no va a haber más cola, y siguieron las colas. Resulta que este fin de semana las gasolineras estaban operando con cierta normalidad. Este fin de semana estaban operando con cierta normalidad. Ayer no había casi colas en la Junta. No. Entonces digo yo, pero si eso, ¿por qué no lo habían logrado ahora? ¿Por qué desaparecieron las colas? Porque el efecto electoral era muy importante, pero resulta que la gasolina la utilizan seguramente 1/3 de la población, los que tienen carro, que son poquitos además. Comparados con los que no tienen vehículos, son poquitos. Y entonces esos electores que tienen carro, a lo mejor quitándoles la presión de la cola, no los va a cambiar la manera de pensar. En cambio, lo de la electricidad sí. Tú sabes que hubiera sido interesante que a la flota de autobuses rojos, que fueron una cosa buena que tuvo la gobernación del estado en su momento, pero que se han ido saliendo por falta de repuesto y ya no cubren las mismas rutas de antes. Y incluso ya algunos ya no tienen el aire acondicionado que tenían, y ahora esa gente va como unas sin aire acondicionado. Entonces, haber aumentado la flota de autobuses y haber mejorado la ruta, la gente lo hubiera aprovechado. La gente no está pidiendo mucho. ¿Qué le pedía a la gente? Conseguir los alimentos. Aquí la gente sufre para conseguirlos, para comprar los alimentos, pero si los consigue, fíjate tú que la lógica de un vendedor de carne. Yo le hablé con él porque me interesa para que me dé unos datos de los productos. Y el viernes pasado, no este viernes, sino el viernes anterior, él tenía la carne en 30.000 bolívares. ¿De acuerdo? Él vende carne sin permiso sanitario, ¿no? Compra y vende, y es bueno porque la gente lo que quiere, nadie se ha muerto por comer carne contaminada, la gente se muere por no comer carne. Hay que tener sus permisos sanitarios. Las panicerías cobran un poco más caro porque tienen que pagar permisos de todo tipo, tienen que tener. Claro. Okay. Y yo le pregunto, me dice, la carne pasó a 40. Y yo le digo, ¿por qué pasó a 40? Yo, ¿qué pasó? ¿Qué se incrementó? Me dijo, no se incrementó nada, Francisco, sino que, chico, ¿cómo va a costar un kilo de carne de 30.000 bolívares si un cartón de huevo vale 40?
Y yo le dije, ¿y la lógica? ¿Cuál es la lógica aquí, Francisco? La lógica es que si un cartón de huevo vale 40, nosotros ponemos la carne en 30, la ponemos en 40, 45. Fíjate la lógica, la perversión que hay. Eso no ocurriría si hubiese muchos vendedores de huevos, si la carne si pudiera estar en todos los sitios. ¿De acuerdo? Si hubiese producción. Si hubiese producción. Entonces, Arias Cárdenas propone en su programa de gobierno, que está en el Twitter, que va a fortalecer la ganadería zuliana, de leche y carne, la ganadería de doble propósito, que vamos a producir ahora arroz, que vamos a producir cacao, que vamos a producir plátano. Arias no sabe de eso porque Arias no vivió en el Zulia. La zona productora de arroz de Zulia estaba en el municipio Miranda y era cuando se producía el arroz por inundación. Luego prácticamente esos arrozales de Miranda se quedaron atrás. Pero siempre hemos sido productores de plátano y exportadores de plátano. El lago de Maracaibo siempre fue un buen sitio para producir camarones y cangrejas que iban para la exportación fundamentalmente. Es más, en el lago de Maracaibo había un camarón blanco que era de un sabor exquisito. Sí. Y cambures, el cacao del sur del lago de Primera y la ganadería de doble propósito. No solamente era que teníamos una ganadería de doble propósito, sino que el limón, aquí un gobernador de apellido Baral, crearon un fenotipo que era el limonero, y el fenotipo creado en la zona de Perijá y llegaba a Colón. Es increíble lo que nosotros teníamos acá, la producción agrícola, y eso se acabó. Pero, y aquí llegamos a producir uvas. Y éramos buenos productores de tomate. Y teníamos hasta un producto llamado, ¿te acuerdas? Sí, de vino. Sí, el mosto de uva. Sí. Y teníamos también al principio, todo eso que después se trasladó a Carora, fue investigaciones que hacía una institución llamada Corpozulia. Yo quisiera saber qué proyecto importante puso Corpozulia. Entonces digo, no se trata de cambiar un hombre por otro, se trata de cambiar la mentalidad, y allí es donde yo digo que los gobernadores deben ser personas que de verdad entiendan que están allí para un servicio público y no para responder a una parcialidad política a nivel nacional. Sí, y no solamente eso, Francisco, sino, mira, nosotros teníamos un país. Mal que bien, obviamente había ciertos vicios, o sea, es casi imposible decir que aquí no había vicios, que esto era una tacita de plata porque nuestros gobernantes eran impolutos. No, habían vicios, eso es verdad. Pero había un país, teníamos un país perfectamente determinado, con una lógica, con una dinámica, con una naturaleza, pero ese país fue totalmente destruido. Hay una responsabilidad que tienen que pagar, que hay que pasar una factura importantísima, porque son 19 años de destrucción sistemática de lo que había. Y lo peor, se destruyó lo que había y no se construyó absolutamente nada que lo sustituyera. Un remedio de revolución y de socialismo que terminó realmente por convertirnos a nosotros en un país de inmigrantes, que no lo éramos, de mendigos, que tampoco lo éramos, de comedores de basura, que tampoco lo éramos. Esto es un país que fue totalmente destruido. Los responsables tienen necesariamente que decir, mira, oye, vale, perdónennos, no sabíamos lo que hacíamos. Pero no, al contrario, dicen que esto es un paraíso. ¿Y de dónde sale tal apreciación? Por eso es que uno ni se enoja, uno solamente apaga el televisor. Porque si fuera posible conectar la nevera al televisor, la tuviéramos llena, pero eso no es posible. No hay manera de que la nevera se llene por conectarlo al televisor cuando habla el presidente de la República, lamentablemente. Entonces este es un país que fue totalmente destruido y los responsables están allí. Mire, no se trata de ser opositor por opositor, se trata de esgrimir un argumento para salvar el país. Se trata de que estamos en una situación tan difícil que es necesario salvar el país. Yo recuerdo cuando en la Cuarta República decía, esta vez la candidatura, por ejemplo, de Pérez para salvar la democracia. Lo cual obviamente era mentira, porque la democracia... No le iba a salvar a Pérez. No le iba a salvar a Pérez. No le iba a salvar a Pérez. Y tampoco es verdad que alguien se quiera abrogar aquella cosa de padre de la democracia. ¿Cuál padre de quién? Porque un solo tipo es el padre de la democracia. No, obviamente aquí actúan demasiados factores. Entonces es necesario, ¿verdad? Hoy en día sí es necesario salvar el país. Es decir, no podemos permitir que este país se nos vaya por el caño. Es decir, no es posible volver realmente a decir, mira, no, estamos bien, perfecto, vamos a esperar 5 años. No. Este país hay que salvarlo.
hay una responsabilidad, pero increíble, históricas, bueno, de todo tipo, de la destrucción de este país, y alguien tiene que pagar este entuerto. Y este entuerto no es que se va a pagar ni siquiera con cárcel ni nada, sino cambiando a la gente, que la gente reconozca, mira, vamos a darle paso a otra gente para ver si salva esta cosa. Y después nosotros podemos llegar otra vez y poder hacer lo mismo si se quiere. Pero caramba, salgan del juego, permitan que los demás puedan hacer algún proyecto de orden y de orden duradero además. Porque esta revolución, que finalmente iba a durar 1000 años, justamente como decía un europeo por allá, resulta que, mira, tiene 20 años y nosotros hemos pagado las consecuencias. Son las 7:02. Vamos a la pausa y regresamos. Amigos, ahí está la cadena. La cadena que nos acompaña diariamente, todos los días. Por supuesto, nosotros seguimos en Periscope. Y yo quiero aprovechar que estamos en Periscope. Ustedes también lo pueden, esto está grabado, el programa sale completo luego en YouTube. Pero hay un editorial del diario El Tiempo que salió publicado al día 10, que bien vale la pena que lo leamos unos párrafos de él, para tratar de ubicar una de las cosas que si bien es cierto, afectan a un individuo. No quiere decir que ella como tal no implique mucho más de lo que la medida define. Fíjate tú, el diario El Tiempo de Colombia dedicó su editorial del 10 de octubre a nuestro director Teodoro Pekov. Estamos refiriéndonos a tal cual. Dice, el periodista e intelectual venezolano Teodoro Pekov no padece demencia de ningún tipo. Debe quedar muy claro que la decisión del juez penal Aris de la Rosa en este sentido no tiene fin distinto a someter a uno de los más lúcidos críticos de la revolución bolivariana al escarnio público y coartarle sus derechos. Pekov es guerrillero, es ministro y ganador de los prestigiosos premios de periodismo María Moore Cabot y Ortega Gasset. Fue editor del diario El Mundo, desde donde se consolidó como piedra en el zapato de la revolución bolivariana. Luego fundó el diario impreso Tal Cual, hoy semanario digital, como consecuencia de la bien conocida asfixia progresiva del régimen a la prensa independiente. En víspera de las elecciones regionales del próximo domingo, en las que la expectativa está centrada en las piruetas del oficialismo para salir ganador de cualquier manera, se conoce esta infame decisión. La determinación del juez libra a Pekov de un proceso en su contra a raíz de un artículo publicado en Tal Cual, en el que, según el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, se hacían afirmaciones que lo difamaban. Hasta el momento, el avance de la causa había privado a Pekov de la posibilidad de salir del país y lo había sometido a un estricto régimen de presentación ante el despacho judicial que para muchos lo dejaba en una situación de detención domiciliaria de facto. Pero lo importante ahora es poner de presente que, apartándose de los procedimientos que la ley fija para estos casos, el juez determinó que Pekov sufrió una demencia vascular, motivo por el cual cesaba la acción judicial en su contra, mas no contra los otros 3 miembros de la Junta Directiva, situación que se equipara a la que en Colombia se conoce como declaración de interdicción. Según el Código Civil del país vecino, son necesarios exámenes e informes médicos, llevar a cabo conversaciones con al menos 4 familiares y con la misma persona, para ahí sí proceder a una declaratoria que le corresponde a un juez de causa civil, no penal, como es el caso del juez de la Rosa. El abogado del periodista es enfático en que ninguno de estos requisitos se cumplió. Solo hubo una breve e ilegal visita de 2 médicos acompañados de guardias nacionales armados, en la cual no estuvo presente su abogado. Entonces, hay que ser claro en que estamos ante un artificio que conduce a una muerte civil de Pekov. Así, sin recurrir a la fuerza o al derramamiento de sangre, el régimen intenta borrarlo de la tribuna, desde donde corajudos colegas denuncian a diario los abusos de todo tipo, incluidas las violaciones de los derechos humanos de las que es responsable el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces digo yo, oye, yo siempre usaba, digamos, a manera de conversar, en la parte de la conversación, la manera como los soviéticos declaraban oficialmente loco a los tipos, ¿no? No he declarado oficialmente loco, o sea que... Y yo leí un libro que se llama El contrabandista de pájaro, que estaba referido a 2 ciudades, Calendas y Nona. En Nona estaba todo automatizado. Y de allí viene el título del libro. El libro, había un tipo, la gente, todo estaba automatizado, el clima, todo, y no habían pájaros.
¿de acuerdo? Pero este tipo quería que lo declararan loco. Y le dijo, mira, me voy a poner frente a un carro para que me mate. Y le dijo, no pasa nada, el carro te ve y frena. Le voy a cortar la cabeza a alguien. Le dijo, no, porque seguía están los tipos de la Cruz Roja y se la vuelven a instalar. Y los que más cobraban, los tipos que tenían empleo eran los maleteros en el aeropuerto, los del aseo urbano, los recogedores de basura, cosas así. Pero, por ejemplo, ingeniero nuclear, no, nada, eso no ganaban nada. Entonces, para poder acceder a estos cargos que eran buenos, había que estar loco o tener algún defecto o era por el sindicato. Este hombre descubrió que él podía traer pájaros y se lo ofreció a un juez para que lo hicieran preso. Y el juez le dijo, tráeme 2. Se fue un policía y el policía le dijo, 1. Y entonces él lo hacía para que lo metieran preso. Y sí, no puede ser que alguien quiera romper con esto, ¿no? Al final él trajo los pájaros de un país subdesarrollado. Cuando dieron los pájaros, por supuesto, ya la situación se veía complicado y el hombre fue efectivamente declarado loco. Esta es una parodia, en este caso, Pekov, hay toda una intentona de desaparecer a un tipo que cuando tú empiezas a pasar la revista, dice, Pekov es, digamos, la encarnación en el pensamiento del único hombre capaz, de esto, que está vivo, que fue capaz de haber luchado contra la dictadura de Pérez Jiménez. Contra la democracia, en buena parte. Contra una buena parte de la democracia, pero es el gran rectificador de todo. Sí, señor. Y con una épica, porque Pekov siempre se la jugó, Pekov nos mandó a otros. Pekov no se quedó nunca en el cartel está allá en el Calvario. Pekov no se quedó allí. Pekov se la jugó y estuvo preso en el San Carlos y se fugó del San Carlos y se fugó del hospital militar, pero estuvo en el monte. Mientras que otros dicen que estuvieron en el monte, pero nadie lo puede ver. Y hubieran querido que alguien les escribiera una historia. Y Pekov nunca se valió de su origen, ni de su padre, ni nada. Él prácticamente hizo lo que tenía que hacer. Y cuando tuvo que rectificar, tuvo suficiente capacidad para asumir la rectificación, sabiendo que había muchos que no iban a estar de acuerdo. Y al final, la gran mayoría de los que en un momento lo criticaron terminaron aceptando que era él. Y cuando la República se estaba hundiendo en manos del presidente Caldera por sus posiciones estatistas, surgió Pedro Pekov, ministro, para enmendar la plana, porque se dio cuenta de lo que había pasado. Y ojalá el presidente Chávez, que yo no dudo que haya hecho su campaña y haya llegado con todo el deseo de cambiar las cosas, hubiera oído a Pekov y a otro. Quizás si oye a Pekov y le hace caso a Miquilena, porque Miquilena habrá que reivindicarle alguna vez lo siguiente: Miquilena salió del gobierno inmediatamente. Miquilena no duró en el gobierno lo que la gente cree que duró. Y no duró en el gobierno porque como él lo lleva, él tenía que durar más tiempo. Pero bueno, había mucha gente que hubiera ayudado a Chávez a resolver algunos entuertos, pero Chávez se rodeó de lo peor. Lo malo fue que Chávez se rodeó de lo peor, y después que se rodea de lo peor y lo hacen cometer 1000 errores, no le quedó más remedio que entregarle todo a Fidel. Y Fidel lo único que andaba buscando era salvar a Cuba de la desgracia y de la debacle que venía después del periodo especial producto de la caída de la Unión Soviética. Y les digo más todavía, yo estuve revisando Granma y estuve revisando los periódicos cubanos, y resulta que sintieron más en Venezuela la muerte del Che Guevara, donde un ministro llora por la muerte del Che Guevara que pasó hace 50 años, y Raúl Castro no le dedicó una línea al Che Guevara. Y mucho menos una lágrima. No, nada. Nada. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un ministro que llora porque muere el Che Guevara? Porque, no porque muere, sino porque se conmemoran los 50 años de su muerte. Sí, porque a 50 años de su muerte un ministro llora. Y entonces yo inmediatamente que veo las lágrimas del ministro, y que quede constancia que a mí la lágrima que más me llamó la atención fue la que derramó aquel tipo en la arena y que una ola atrevida irresponsablemente se llevó. Pero cuando yo veo las lágrimas del ministro, busco inmediatamente a los tipos que tenían que llorarlo. A la familia del Che Guevara la busco. Ninguno derramó una lágrima por él, ninguno dijo absolutamente nada. Pero claro, son 50 años, ya el luto pasó hace rato, Francisco. Pero aquí todavía hay realmente viudos de Guevara, y por eso es que el ministro llora. Y yo te voy a decir que yo creo que es una pose.
Seguramente es una pose, seguramente. Sí, Mira, obviamente, eso es una lágrima de cocodrilo que dicen. No del cocodrilo Ramírez, no del cocodrilo. Es una lágrima de cocodrilo. Es decir, nadie le va a creer a ese ministro que está llorando por puro dolor y porque le echa realmente de menos a un hombre, primero, que contribuyó a la ruina de Cuba, que era una de las principales economías del continente en su momento, que se llevó por delante como a 3.000, 4.000 cubanos, que además se aventuró por una característica fundamental del Che. El Che era un aventurero que sabía perfectamente que en su muerte iba a estar su victoria, como finalmente se convirtió en un verdadero mito, porque ese es el camino de los aventureros, ¿verdad? Morir en una gesta para convertirse en un mito. El Che era un aventurero. Si no, lean ese ensayo fabuloso de Jean-Paul Sartre, que se llama así, El aventurero, precisamente, el retrato de un aventurero. Pero lo que ha pasado con Teodoro no tiene nombre, porque Teodoro está remitido a la condición de no persona. El gobierno hizo lo mismo que hicieron con Dušek en Checoslovaquia, considerarlo no persona, la muerte civil de Pekov, desarrollada, implementada, ejecutada por un gobierno que no tiene la menor sensibilidad por los derechos humanos, porque además Teodoro, como dice Francisco, debe ser la conciencia activa de esos hombres que dicen que están haciendo una revolución cuando en verdad son unos farsantes. Por supuesto, ojalá, menos mal que no hicieron ninguna revolución efectiva, porque esto hubiese sido mucho peor, porque lo que han hecho ya es un desastre. Pero lo que han hecho con Teodoro no tiene nombre. Considerarlo como no persona. Muerte civil de un ciudadano a través de una marramucia. Un juez, guardias nacionales y 2 o 3 médicos que a lo mejor ni eran neurólogos, ni eran neurocirujanos, ni eran psicólogos, ni absolutamente nada. Tipos enchufados, ¿verdad?, del gobierno para establecer un diagnóstico que es a todas luces totalmente equivocado, y si tuviese algún viso de verdad, era necesario que se hiciera de buena ley y por los caminos que habían que hacerse. Algunas veces sabrá la verdad de lo que pasó y a lo mejor es el propio Teodoro quien lo va a decir, o su esposa, ¿no? Sí. Porque, bueno, mira, pero hay una cosa que realmente no hemos dicho hoy, y es que uno de los jefes de Odebrecht ha revelado que le tocaron la puerta. ¿Tú quién es? Un enviado del señor presidente de la Nacional. Quede constancia que Arenas va a relatar ahora una historia contada por el señor Acevedo, que era el responsable de Odebrecht en Venezuela, y nosotros no nos hacemos responsables de lo que dijo Acevedo. Nosotros solo contamos lo que dijo Acevedo. Sí, señor. Cuando los que tengan que contar o tengan que opinar sobre lo que dijo Acevedo, vengan para acá, que nosotros, esa la leeré yo. Sí. ¿Quién es? Tú. ¿Quién es? Soy un enviado de Nico. Así me gusta. Ya vas cogiendo cancha. Sí. Ok. Ajá, ¿y qué quiere, por favor? Bueno, nosotros necesitamos 50 millones de dólares para poder hacer la campaña de las elecciones, porque a pesar de que estamos ganando, como ustedes comprenderán, necesitamos apabullar. Sí, necesitamos arrasar. Bueno. Necesitamos revolcarlo. Mire, pero 50 millones no te podemos dar. 30 millones de dólares y vas que chuta, eso sí, si nos garantiza que lo que nos han dado siga sobre rueda como hasta ahora han ido. Bueno, vamos a coger lo que sea fallo, ¿verdad? 50 millones de dólares fue a pedir el gobierno para el señor Nicolás Maduro. Le dieron 30 millones y todo el mundo feliz y contento. 30 millones son 30 millones donde se pongan. El problema es que en todos los países donde historias similares a esta han salido a la luz pública, los beneficiarios han tenido de una u otra manera que pasar por la justicia. ¿Tú crees, Francisco, que este problema va a terminar en la Fiscalía o en la Contraloría o en cualquier... No creo, pero no por otra cosa que no sea que el actual fiscal está ocupado en las cosas. Bueno, lo del Coco Sosa, sí, claro, el Coco Sosa, el hermano de Sosa. Tiene que incriminar bien como es debido al Coco Sosa y al hermano del Coco Sosa, que casualmente no es cualquier coco. No es el Coquito Sosa, ¿no?
porque a quienes gustaban los coquitos era justamente al coco. Pero yo creo que puede terminar este gobierno, porque el gobierno debe terminar en el 18, y seguramente habrá elecciones en diciembre del 18. Quizás el presidente Maduro pierda esa elección o no sea candidato. Y yo creo que en este periodo de tiempo no va. Ahora no va. No, eso no se va a pero la acusación es grave. Es grave la acusación porque yo no voy a permitir que alguien, si yo me quedo callado, aquí hay dos cosas, mira, sobre la gente no entiende, que el venezolano no es tonto. Aquí hay muchos que creen que el venezolano es imbécil. Que tú puedes pasar 5 años sin hacer una obra y decirle al venezolano que tú la hiciste, pues. E incluso puedes mandar a recoger firmas para que la gente vaya a un hospital que no existe. Sí. ¿Okay? Cuando el principal hospital del Zulia está intervenido porque no hay insumos, los médicos están mal educados, sí. Pagan. Ok, pero resulta que aquí se intentó investigar a PDVSA, una investigación en un parlamento donde por lo menos en una comisión debía haber miembros del gobierno para que la investigación fuera lo más imparcial posible. Y determinar que Rafael Ramírez no tenía nada que ver con lo que se dice que se perdió en PDVSA. Pero basta que tú... O que tenía que ver, ¿no? Claro, o que tenía que ver, pero yo presupongo que él tiene, que él no es culpable, ¿no? Lo determinará la investigación. Pero ¿qué hizo el Tribunal Supremo? Digo, esto no se investiga, ustedes no tienen derecho a investigar nada. Aquí en Venezuela acusaron a unos militares y a políticos de haber cobrado comisiones con una empresa italiana por una fragata. El caso de la fragata y el caso de los tanques AMX del ejército. MX-30. Exacto, sí. MX-30. Ok. Entonces resulta que hubo la averiguación. Pues este Tribunal Supremo determinó que la Contraloría General de la República no tenía, porque es de la República, donde todos los entes del Estado están en la República, no tiene facultades para investigar a la Fuerza Armada. No, chicos. Entonces estás creando un privilegio enorme. Entonces, prácticamente los militares han sido los que han gobernado la parte de la alimentación. Oye, chicos, y no hay alimentos. Y los que llegan dijeron que iban a hacer una constituyente para resolver lo de los precios. Lo dijo Maduro porque yo lo oí. No, y los precios se disparan todos los días. Entonces resulta que no hay una explicación de nada. Entonces, lo menos que tú puedes pensar es que en una sociedad de cómplices, ¿de acuerdo? Ni la Contraloría, ni el fiscal general, ni el defensor del pueblo, ni nadie tiene que ver con lo que están haciendo. Por eso es que Arenas, en los procesos electorales hay miedo cuando uno cree que no va a ganar. ¿Por qué? Porque te pueden... Mira, Rafael Correa nombró a Lenín Moreno, seguramente porque era el único que podía ganar esa elección. Y Lenín Moreno la ganó apretada. Y resulta que el candidato de la oposición no hubiera tenido tanta pegada en las denuncias que viene haciendo como la que tiene Lenín Moreno. Lenín Moreno le acaba de ofrecer disculpas al pueblo ecuatoriano por el tipo de gobierno, por las medidas autoritarias que tomó Correa. Y acaba de decir que Correa acabó con la economía ecuatoriana, que gastó y le dejó una deuda inmensa. ¿Quién se podía imaginar que el Delfín, que el vicepresidente electo, Delfín de Correa, porque ese sí era el Delfín de Correa Glass, el vicepresidente electo de Ecuador, de ese prohombre que le gustan las arepas venezolanas, revolucionario a carta cabal, está hoy preso? El vicepresidente de Ecuador está preso. ¿Y sabe por qué está preso? Por una acusación menor a la que Acevedo hace sobre Maduro en Venezuela. En Ecuador, que no cambió, que la mayoría en el Parlamento la tiene el grupo de Correa. En Ecuador la mayoría la ganó Correa en el Parlamento. Y sin embargo el vicepresidente está preso. Entonces, o somos nosotros los venezolanos como el gobierno cree que somos, o alguien se está equivocando aquí. Yo creo que alguien se está equivocando aquí, y mucho. Bueno, el caso es que con respecto a esa denuncia es un documento además público, además hecho por Acevedo, es un video además donde Acevedo acepta la acusación, y lo menos que puede hacer la Fiscalía es investigar. Claro, ¿qué es lo que yo digo? La Fiscalía y la Contraloría también, ¿no? ¿A dónde voy yo? La Contraloría no va a investigar nada porque la Contraloría
después que decretó que hay nepotismo bueno y nepotismo malo, ya tú no tienes para dónde ir. Pero, ¿qué critico yo? Porque aquí hay que ir a los dos lados. Yo noté las razones por las que Luis Ortega de verdad rompió con el gobierno. Pero lo cierto fue que rompió con el gobierno. Cuando el gobierno, en una jugada que no le salió bien, a través del TCJ quiso despojar de sus funciones a la Asamblea Nacional, de sus atribuciones. Y allí se gestó una situación delicada. Luego vino la otra parte que pone Luis Ortega en el camino. Pero la gente se dice, si eso pasó tanto tiempo, y Luis Ortega había estado en Brasil y tenía esto en la mano, ¿por qué no lo sacó en su momento? Sí, ¿Por qué no lo saca en su momento? Que es lo que uno se pregunta. No quiere decir que cuando las cosas salen, cuando tienen que salir, pero ella lo pudo haber hecho en su momento. Quizás no tenía seguridades. No tenía seguridad, o a lo mejor actuó bajo el lema que los estoy esperando en la bajadita, ¿no? Bueno, está bien, porque ¿cómo terminan todas estas cosas? Mire, el primer gran narcotraficante preso en Colombia fue Carlos Leder. Y toda la documentación sobre el tema lleva a que quien entrega a Leder es Escobar. No porque Escobar quisiera limpiar de narcotraficantes a Colombia, sino porque era un tipo incómodo, ¿de acuerdo? Y seguramente tuvieron alguna disputa. Sí, la competencia, eliminó la competencia. ¿Y quiénes son los que terminan acabando con la vida de Escobar? Gente amiga, gente muy cercana a él, ¿de acuerdo? Porque ese tipo de organización criminal implosiona de esa manera. Así también implosionan algunos gobiernos. El gobierno de Correa está implosionando justamente porque Lenín Moreno, al llegar a manejar, imagínate tú, Correa, vicepresidente que era un vicepresidente que no tenía mayor cosa que hacer con el gobierno. Cuando él llega a gobernar se da cuenta que no solamente es que le tienen unas cámaras en su despacho, montadas en su despacho para espiarlo. Y Correa dice que eso está güey siempre allí, pero que él nunca lo espiaron, y si él fue el que la puso. O descubres, por ejemplo, que otra organización criminal, la de la señora Kirchner y su esposo Kirchner, ¿de acuerdo? Tienen propiedades que no pueden justificar ni con todo el trabajo que hayan hecho en 100 años, ellos y sus familiares. Y después descubres que Lula, el impoluto Lula, después que niega conocer al ingeniero que le está refaccionando una casa que le entrega una constructora por servicios prestados, después aparecen las imágenes no solamente de Lula con casco al lado del ingeniero sonriente en una obra. Es que lo malo de todo esto no es que haya corrupto. El problema es que tiene que ser investigado. Una de las cosas que diferencia la democracia de las dictaduras es que en las democracias hay corrupción, pero la corrupción se investiga. Y como se investiga, algunos pueden ir presos y atenúan la cosa. En la dictadura no se investiga nada. Entonces, por eso que te digo que en Venezuela es probable que nunca se investigue el caso de Brecht. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no se debe investigar esa cosa. Debería investigar. Hay dos cosas que deben investigarse aquí. El caso de Brecht, que es un caso de corrupción mayúsculo, que ha prácticamente puesto a temblar la clase política en América Latina. Y la segunda cuestión, que es la cuestión más corrupta de todas las corrupciones que puede haber, el autoritarismo. Son dos elementos que hay que investigar por corrupción en Venezuela. Autoritarismo y el caso de la corrupción administrativa, por supuesto, y el más frondoso es Odebrecht. Porque de Odebrecht no sabemos absolutamente mucho. Pudiéramos saber en el futuro. Pero esta denuncia que hace hoy Luis Ortega Díaz, que presenta un video donde Acevedo involucra directamente al señor presidente de la República en haber recibido una cantidad enorme de dinero. Pero lo que yo sí te sé decir es lo siguiente, que está bien que no haya las investigaciones a rigor, pero por muy perturbado que esté el movimiento, o por muy perverso que sea el movimiento, dentro hay gente que sabe que es verdad. Por supuesto. Y que algunos se enriquecieron más que otros. Sí. Porque de esos 30 millones que dio Odebrecht, no fueron todos a la campaña. No, por supuesto que no. Es que aquí, mira, tú recuerdas cuando aquel joven que pasa por ser un hombre, ahora otra vez volvió a la palestra pública, fue a recibir dinero de Ruperti. ¿Y quién fue el culpable? Nunca se estudió el origen, ¿no? Nunca se estudió el origen ni por qué estaba el tipo allí, sino unos vieron a Ruperti y el otro vieron a Eliodoro Quintero, que fue el que lo llevó.
¿Y quién fue el que terminó pagando el pato? Eliodoro Quintero. Nadie tomó en cuenta la opinión de Quintero. Dieron por, como era de oposición, Juan Carlos Caldera, aceptaron que Caldera era inocente, un pobre muchacho. Y Ruperti, un corruptor de muchacho. No dudo que este sea un pobre muchacho y aquel sea un corruptor de muchacho. Pero ¿quién terminó pagando? Eliodoro Quintero. Y en esto también yo entro en la crítica. Pero es este Caldera de verdad un tipo confiable. Cuando fue a pedir dinero, que Capriles dijo que eso era mentira. Lo cierto es que al tipo le dieron la plata, pero Capriles dijo que él no mandó a buscar dinero. Entonces el venezolano, mira, necesita de estos medios, de los medios, y necesita de gente que sin compromiso pueda ventilar estos asuntos, porque en la mayoría de los países quienes terminan ventilando los asuntos que luego los jueces y policías toman en sus manos son los medios. Por eso es que una sociedad libre necesita medios libres. No estoy diciendo que los dueños no tengan mucho que ver en algunas decisiones importantes, pero permiten siempre la posibilidad de que se discuta. Que se ventile Fíjense el caso de Weinstein, que es el productor más famoso de Hollywood. El tipo viene haciendo cosas que muchos también hacen. Y que sabía, y muchos sabían. Claro, pero lo que hizo Weinstein, que era sobornar y pedirle favores a las actrices, favores de tipo sexual. Eso lo hacen muchos, no solamente en la industria del cine, sino en todo, en la televisión, en la empresa privada, en todo. Solo que algunos son más osados y algunos no los denuncian. Bueno, si no es porque el New York Times ventila un asunto que ya había sido ventilado a un nivel más bajo, no se sabe nada. Y lo importante es que al hombre lo despide la empresa que es de él. Lo despide. Lo despide el hermano. Bueno, pero una empresa. Ahora, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué salió eso a la calle? Por los medios. ¿Cómo se filtran los documentos donde se demuestra que Nixon espió a los demócratas? Claro, chico. ¿Y cómo se sabe toda la trama rusa? Claro. Por los medios. Sí, que la verdad es que no puede haber una sociedad que coartada ¿cómo se llama?, en la libre expresión de su pensamiento ni de su opinión. Por eso es que es importante que los medios se mantengan firmes, se mantengan hablando, se mantengan, porque es el último recurso y el más valioso de la democracia es la palabra. Si tú le guardas la palabra, coartas la democracia. Oye, esto me parece bien, mira, pero no lo puedo leer. De Aura Rosa Quintero dice: saludos desde Colombia. A pocas horas de viajar para votar, no puedo decir por quién, porque estamos, pero ella dice, me dice Aura Rosa Quintero: saludo desde Colombia, a pocas horas de viajar para votar. Y nosotros con ella nos vamos a la pausa. Gracias, Mónica. Amigos, aquí seguimos con ustedes. Ahí estaban los melódicos. Los melódicos que tocaban esa música que a los venezolanos les gustaba tanto, la bailaban. Porque de verdad que los músicos que hacen bailar a la gente, lo de verdad lo que interesa es que se comuniquen con la gente y la gente sea capaz de bailarlo. Los melódicos escribieron una historia y siguen escribiendo una historia de lo que es la música popular en Venezuela. Ellos tenían a Víctor Piñero, un cantante venezolano que creo que fue el único que cantó con la Sonora Matancera. El único venezolano que cantó con la Sonora Matancera, creo que fue Víctor Piñero. Pero bueno, dejemos eso así, porque tengo que pasar de una nota de esas muy de fiesta y muy agradable a contarles que ayer falleció en Maracaibo la señora Estela María de Faría. Estela María de Faría, la esposa la madre de Gladys Faría de Masay, gran amiga de nosotros como canal y de nosotros en particular, y de verdad que apela, como le decíamos, la queríamos mucho, y bueno, se nos fue porque cuando ya uno ha cumplido una buena parte de su tiempo en la tierra, pues Dios decide para dónde va y Dios se la llevó. Una excelente mujer, margariteña además. Y yo no solamente por eso la quería mucho, sino porque provocaba conversar con ella de todas las cosas que vivió en ese Maracaibo que se nos fue. La gente de Sabaneta debe recordarlo mucho. Bueno, le envío las condolencias a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos y por supuesto a Gladys Faría de Masay,
que ayer estaba en la funeraria Zulia atendiendo a una gran cantidad de amigos de la política y también de su ejercicio como abogado. Era que ayer fue posible además reencontrarse con muchos amigos allí en la velatoria de la funeraria Zulia, donde están los restos de la señora Estela María de Faría, quien falleció en Maracay. Bueno, Arena, de esto paso a otra cosa, porque yo no podría, ayer me empezaron a decir que por qué, que si el programa no iba, y yo le dije, bueno, pero la gente quería que yo ayer le hablara de los Yankees. ¿De quién? De los Yankees. Porque los Yankees, tú sabes que todo el mundo decía que los Yankees están en reconstrucción, y así es. Los indios que gritaban, Yankee go home. Yankee go home. Sí, nada. Lo que se fueron los indios go home. No, y algunos llamaban Yankees golilleros. ¿Qué es golillero? Yo no sé, chico, pero yo le preguntaba a un amigo nuestro que... Pero será por el Yankee go home que le ponen no, sino que este amigo me decía que era golillero porque llegaba a la final por la vía de la vereda, del atajo, es decir, de la vía del White Car. No, chicos, ese no es el problema es que para ser mucho más atractivo el béisbol de Grandes Ligas. Sí, porque a veces la temporada se terminaba en julio. Antes eran la Liga Americana y la Liga Nacional, los 8 equipos de allá y los 8 equipos de acá. Luego fueron ampliando las ciudades que tienen equipos, y llegan como a 15 o 16, y entonces colocaron 3 divisiones por liga, la del este, la del centro y la del oeste. Los Yankees juegan en la del este con los Medias Rojas de Boston, un excelente equipo también, con los Orioles, buen equipo, con el Toronto y con el equipo de Tampa Bay. La costa este norteamericana, bueno, los Yankees estuvieron bastante malosos en los últimos años, pero comenzaron a atender el asunto de las granjas y los peloteros y tal, y hicieron unos cambios y lograron traer hacia el equipo jugadores nuevos, porque se demostró en Grandes Ligas que esas figuras ya establecidas que compraban a un precio muy elevado no estaban rindiendo como la gente creía, como las expectativas hacían creer. Y algunos también, los mercados se ampliaron, y entonces ya los Yankees no eran aquel equipo capaz de la gente ir a jugar a Nueva York, sino que prefería otra zona donde igualmente le pagaban dinero. Fíjate tú que el equipo que más dinero gasta en el béisbol hoy son los Dodgers de Los Ángeles. ¿Sí? Un excelente equipo. Bueno, y además, pero está en Los Ángeles, ¿no? Los otros equipos con menos gastos en pago de salarios y cosas de esas, han llegado más lejos. Bueno, Arizona, fíjate. Arizona fue uno, pero también los Reales de Kansas City, los propios Indios de Cleveland y otros equipos como que han tenido buen desempeño. Los propios Astros deben ser un equipo mucho más barato que los Medias Rojas, ¿no? Sí, mucho más barato. Pero los Medias Rojas también tuvieron un proceso de reconstrucción, solo que los Medias Rojas tuvieron la suerte que en ese proceso de reconstrucción, con un poco de peloteros que no tenían mucho, los Medias Rojas llegaron creo que hasta ganar la Serie Mundial. Bueno, los Yankees ganaron cuando ya nadie daba nada por ellos. Se criticaba mucho al manager, ganando un partido en Cleveland, derrotando al astro como pitcher de los astros, de los Indios. Girardi hace unas jugadas, no le salieron bien y se van a Nueva York con la serie 2-0. En Nueva York, bueno, ya ustedes saben, un partido lo gana Tanaka 1-0, con un jonrón de un joven también, el primera base Cretir. Luego ganan el otro partido y es obligatorio jugar un quinto partido en Cleveland. Partido que comienzan ganando los Yankees inmediatamente, porque Didi Gregorio, que se convirtió en el reemplazo de Derek Jeter, y que nadie daba nada por él porque decían que era pura defensiva, resulta que el tipo no solamente es bueno como señor, sino también batea. Por cierto, que solo la defensiva de Gregorio fue capaz de convertir en un doble play lo que no era un doble play para un jugador de shortstop normal. Solo el brazo de Gregorio fue capaz de lograr que ahí fuese un doble play que quién sabe hubiera cambiado el destino del juego. Bueno, después Gregorio, no contento con el primer jonrón, dio otro jonrón y el partido ya cogió un camino porque Kluber se veía que el equipo de los Indios ya no tenía, digamos, el fuelle, se sentía un poquito golpeadito, muy golpeado. Y por supuesto, un jugador que se inició con los Indios, Sisi Sabathia, estaba lanzando un juego, no el mejor juego de su carrera, pero un juego de contención, para que después el bullpen de los Yankees, que dicen que es uno de los mejores del béisbol, hiciera el resto del trabajo. Robertson tiró unas entradas, Chapman tiró otras, y entonces, como decía Mariano Rivera, buenas noches. Bueno, los Yankees ganaron el campeonato, y yo les confieso que ¿estás contento? Ganaron el derecho a ir a disputar el título de la Liga Americana. Es probable que no lo consigan,
Pero ya con lo que esta vez se hizo, ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? Claro. Pero pueden ganar, Ayer en la mañana, yo, como el juego terminó bastante tarde, y no lo disfruté tanto anoche porque me tuve que ir a dormir, pero ayer en la mañana tenía una alegría interior que se había unido a la alegría que me dio que Argentina estuviera en el Mundial y que haya llegado al Mundial de la mano del mejor jugador que ha conocido la historia del fútbol, que es Lionel Messi. Hay muchos jugadores buenos, pero el mejor de todos, sin duda, es Messi. Y esa alegría de Argentina, primero, y luego viene la de los Yankees, me hizo sentir una doble satisfacción. Que la felicidad sí es posible sentirla, ¿no? Por momentos. Solamente necesito una el domingo, en horas bueno, no sé a qué hora será, pero el domingo. Ya a las 8 de la noche se sabe. Yo creo que yo lo voy a saber un poco antes. Yo lo voy a saber ¿Sí? un poco Pero me llamas entonces. Yo tengo contacto directo con alguna gente que va a tener información a muy temprana hora y la voy a dar a conocer por las redes en la medida que eso sea posible. Y ya sabes que la vez pasada en las primarias yo tenía una información que me llegó. Esta vez voy acá con mucho más tiempo, pero mejor. Bueno, hablando de los Yankees, tengo que decirles que la serie de campeonato va a ser entre Astros, que tienen un equipazo donde juegan unos venezolanos como Altuve y Marvin González. Yo quisiera que ganaran los Astros por Altuve, porque ese le demostró al béisbol que estaban equivocados, porque los hombres pequeños se hacen grandes, y parece que en el béisbol el tamaño no cuenta mucho. En el béisbol, que quede constancia que es el béisbol, pero el sufrimiento. Yo vi en estos días pichar a Carrasco. Yo vi pichar a Carrasco, un venezolano, contra los Yankees, tenía un sentimiento encontrado, chicos. Porque quería que Carrasco tirara un partidazo y que perdiera. Pero tiró un partidazo. Sí, pero yo quería que ganara, que Carrasco saliera indemne del juego, bien pichado, y que ganaran los Yankees. Pero si ganaba Carrasco el juego, pues yo no me iba a sentir tan mal. Igual me pasa con los Astros y los Yankees. Yo desde niño soy fanático de los Yankees, no lo puedo negar, la alegría que siento cuando los Yankees ganan. Incluso cuando ganan un juego, chicos. Cuando ganan un juego, yo tengo un sistema, yo estoy afiliado a un sistema para ver los juegos de Grandes Ligas, todos los juegos, y yo veo el de los Yankees, a veces lo veo completo, a veces no, porque es tarde, pero si es que, por ejemplo, los Astros hacen unos juegazos con el bate de Altuve, yo me voy a sentir muy contento. Igual que cuando entre Cubs y Dodgers, los fanáticos, los Cubs aumentaron sus fanáticos desde el año pasado, 100 años sin ganar y ganaron. Pero cuando los Dodgers de Brooklyn, los Dodgers estaban en Nueva York, eran de Brooklyn, yo era fanático de los Dodgers de Brooklyn, que no estaban en Nueva York, y seguí siendo fanático, pero a lo lejos, ya no tanto como antes, ¿no? Pero quisiera que los Dodgers le ganaran a los Cubs y que los Yankees le ganaran a los Astros para ver una serie Dodgers-Yankees, que sería una serie memorable. Bueno, sé que sería una serie de bajo rating, Cubs Astros. No crean. ¿No? Tendría mucho más rating Dodgers Yankees. Tú sabes que una vez en el aeropuerto de Nueva York, estaba ahí pasada, y entonces habían, estaban los Medias Rojas disputando con los Indios de Cleveland un juego, y yo le dije a un señor que estaba ahí, en una barra, le digo yo, mira, yo quiero que ganen los Indios, por derrotar a los Medias Rojas, ¿no? Y entonces el hombre me dijo, sí, el problema es que tú ves eso como un deportista, como un fanático, yo no te lo veo como un negocio, y me dice, cuando los Yankees no van a la postemporada, el volumen de ventas baja casi un 25%. Bueno, fíjate que un análisis similar hacía alguien, no sé si en el país o en el sport, sobre la salida de Barcelona, de una eventual salida de Barcelona del campeonato, para responderle al presidente de la liga, a Tebas, me dice lo que se perdería, no solamente el Barcelona, lo que perdería la liga si el Barcelona se va, en términos económicos, ¿no? Porque sí, son deportes, pero son grandes espectáculos, esos son mercantiles, ¿me entiendes? Claro. Comerciales. Fíjate tú que cuando Alex Rodríguez, desde que llega al béisbol, lo firman los marineros y le dan un contrato que dice que él va a estar en las menores un año. Los marineros tenían
de shortstop, nada más y nada menos que a la leyenda Vizquel. Y salen de Vizquel en ese mismo año, lo pasan a los indios. Félix Fermín viene a Marineros a jugar un año. Alex Rodríguez es justamente, demuestra lo que es en los Marineros y firma un contrato con los Rangers que están en Arlington, en Texas. La economía de Arlington, según los estudios, se incrementó casi un 25% por la presencia de Rodríguez allí en la ciudad. Entonces, claro, no se trata de eso. Y cuando los Yankees no les tienden un contrato como quería este jugador Cano, Robinson Cano, los Yankees le ofrecieron lo mismo que le ofrecieron los Marineros, pero él quería 10 años y los Yankees no querían dar 10 años porque ya tenían el contrato de Rodríguez, porque ya había dificultad con esos contratos a largo plazo. Crea problemas, ¿no? Ya ha creado problemas y entonces los Yankees no querían, la línea de negocio del equipo no quería hacerlo así. Y una de las explicaciones que le dieron a Robinson Cano para habiendo bateado mucho, habiendo sido la estrella del equipo, para no darle el contrato que quería él de los 10 años, es que tú quedaste de quinto en este equipo en Nueva York y siendo, digamos, la figura del equipo, quedaste de quinto a la venta de camisetas. Es que tú no tienes idea de cuántas camisetas se han vendido en Nueva York con la llegada de Aaron Judge. Entonces fíjate lo siguiente, los Yankees ya tienen en primera base a Greville, segunda base Starling Castro o un venezolano que va a marcar pauta, que es Gleyber Torres en segunda. Si no va a tercera, Stalin o va al otro. En el short, DJ Gregorio. En el right field, Jude. En el center field, Clint Frazier. Y en el left field, no se sabe todavía, pero puede ser Garner. En la receptoría, Gary Sánchez. Solo faltaría el relevo, no hay que tocarlo porque el relevo está Betance. Están como 4, Robertson y está Chapman y más un Candler que trajeron. Solo faltaría un abridor. Está Sonny Gray, está un mexicano García que no ha hecho mucho por los Yankees, está Tanaka, está Sabathia que está en su último año de contrato y está Severino que apenas tiene 22 o 23 años. Es decir, que si todo parece, si no hay lesiones y todo se mueve como tal, los golilleros van a tener que seguir comiendo chicharrones y morcillos. Oye, pero tú conoces bien a los Yankees, Francisco. Conoces bien a los Yankees, ¿no? Me estás asombrado. Yo conozco las Águilas del Sur. Pero te voy a traer, te prometo que te voy a traer un souvenir de los Bravos. De los Bravos de Atlanta. Sí, señor. Le dije a alguien muy amigo que está en Atlanta, le dije, yo te traigo un souvenir de los Bravos. ¿Sabes quién me gustaría que le trajera un souvenir de los Bravos? A JJ. ¿Sí? A JJ. Sí, se lo tendré que traer también. Sí, porque de verdad que se lo merece, además porque claro. Siempre no, porque JJ Villamil, deberíamos traer a JJ Villamil. Ronald, podemos traer en esta semana a Villamil para que hable de las grandes ligas y de las grandes ligas y del béisbol. Oye, a propósito de las grandes ligas, hay un personaje que el año que eliminaron a los Yankees y que pasó Medias Rojas y Boston a la Serie Mundial, Glenn Carrullo, que es un fanático a morir de los Medias Rojas, nos trajo para el canal unas hojas de cariaquito morado. Unas hojas de sauce. De sauce llorón para de sauce llorón. De sauce llorón, sí, lo trajo. Él tenía dos cosas entre líneas. Uno, el sauce llorón. Y dos, para que la gente se tranquilizara por la derrota de los Yankees. Mira, aquí ¿Qué pasó con Glenn Carrullo? Yo no lo he vuelto a ver. No sé, él me llamaba siempre, que el gran amigo, yo lo quiero mucho a él. Con él iba al estadio cuando las entradas eran asequibles, ¿no? Pero es que imagínate tú, el béisbol me contaba Ronald Rodríguez temprano en la mañana, que el día de la inauguración fueron 7,000 personas pagando, ¿no? Es que están muy caras las entradas. Y el día siguiente fue la mitad. No sé de verdad en qué medida se va a resentir el negocio beisbolero, pero con esos precios, que no es que sean caras las entradas, no. Lo que pasa es que ese es un espectáculo costoso y las entradas responden al costo de lo que está viendo allí. No estoy criticando los precios de las entradas porque eso responde no a un interés crematístico, sino simplemente a cubrir los gastos que allí hay, ¿no? Ahora, me escriben desde Tampa y me dicen, profesor, Carrasco vive aquí en Tampa y es muy apreciado porque hace mucha caridad a través de su fundación.
un buen hombre con una bella familia. Bueno, agradecemos también a Alba Medina, quien nos escribe desde Tampa. ¿Ah, sí? Y está pendiente, no solamente pendiente está pendiente de todo. Alba Medina, en estos días necesitaba un favor para localizar a alguien en Miami con dirección y correo, para alguien que necesitaba en el Zulia comunicarse con él. Y la llamé y me hizo el favor estupendamente. Y por supuesto siempre está pendiente de Roja y Arena, de las columnas del librero, de Caiga quien caiga, de Bien Dateado, de La Pata del Colibrí, del señor Verdad y Rumores, que por cierto mañana La Pata del Colibrí, según tenemos claro, mañana va a tener toda su batería en acción. No, hasta ahora nadie se ha excusado. Mañana vamos a tener un programa con el rector de la universidad, Rafael Urdaneta, con quien vamos a hablar de muchas cosas que interesan al mundo universitario. Entre ellos un asunto que se acaba de ventilar hoy en la Universidad Central, que es que un tribunal decidió... Me está escribiendo Rolando Nava sobre la situación de luz, pero que no se nos olvide el lunes, si todos los santos del cielo lo quieren así, dedicarnos a ese tema del que vas a hablar, sobre el problema de la universidad. Pues. Sí, un tribunal en Caracas decidió que la universidad no debería solicitar credenciales, incluso, sí. Bueno, seguramente, pero lo trataríamos el lunes, vamos a ver si tratamos también con alguna persona universitaria, pero el sábado lo vamos a planteárselo al doctor Esparza, que va a estar con nosotros en La Pata del Colibrí, nosotros vamos a tratar todos los temas, incluido el tema electoral, e incluido todo lo que se dice en la calle, porque como esa es una emisión en redes, toda la información que no podemos hoy llevarles a ustedes por televisión abierta ni por el cable, se la vamos a llevar mañana y les vamos a dar una información de cómo están los últimos acontecimientos electorales, no solamente en Maracaibo, sino en todo el Zulia. Pero hay una cosa que sí se podemos decir: usted vaya a votar. Bueno. Vaya a votar el domingo. Y mañana va a estar con nosotros el doctor José Trinidad Martínez presentando. Es el miércoles que viene. No es mañana. El miércoles aquí. El miércoles, que yo creo que yo estoy creyendo el miércoles. Que hoy, el lunes. Hablar de nosotros. Hoy es viernes y el cuerpo aún no lo sabía. Oye, el doctor Martínez viene a hablar de nosotros. Y te voy a decir lo siguiente, viene a hablar de todos. Sí, señor. Porque aquí el que no coge consejo no llega viejo. No entra este libro.